La mañana en que Effie Aber rechazó su cuarta propuesta de matrimonio en otros tantos meses. Lo hizo con tanta calma, con tanta precisión y con tal quietud definitiva, que el hombre en su porche, un respetable ganadero llamado Gerald Hoy, regresó junto a su caballo sin decir una palabra y nunca volvió. Effie lo vio irse detrás de la puerta de la mosquitera, con los brazos cruzados sobre el pecho, y no sintió nada más que una leve irritación por haber tenido que dejar de hornear el pan para atender a su llamada. Las hogazas estaban ahora sobre la mesa, medio levadas, y ya comenzaban a perder su forma con el calor de la mañana. Regresó a la cocina y aplastó la masa con más fuerza de la necesaria. Era la primavera de 1884, y el pueblo de Cutter's Bluff, Texas, se asentaba al borde de una meseta de piedra caliza, donde la tierra se desplegaba en todas direcciones como un mantel blanqueado por el sol que alguien hubiera tirado descuidadamente sobre la tierra. El pueblo tenía unas 400 almas, una iglesia, 2 cantinas, una tienda de abarrotes regentada por la familia Whitmore, una oficina de telégrafos, un médico que bebía demasiado y la reputación de producir hombres que creían que pedirle a una mujer que se casara con ellos era más o menos equivalente a hacerle un favor enorme. Effie Abbott tenía 26 años y había estado rechazando a esos hombres durante 3 años. No era fea, algo que todos en Cutter's Bluff parecían encontrar confuso. Era alta para una mujer, con un cabello de un castaño rojizo oscuro que mantenía recogido de la manera práctica de alguien que no tenía paciencia para que las cosas se le deshicieran en momentos inoportunos, y unos ojos verdes que la gente solía describir como serios, aunque lo que en realidad querían decir era que esa mirada tenía una forma de verte que te hacía sentir que más te valía ir en serio con lo que decías. Manejaba la granja Abbott sola desde que su padre, Harold Abbott, había fallecido de neumonía 2 inviernos atrás, y la mantenía funcionando con la misma eficiencia disciplinada que aplicaba a todo lo demás en su vida. Las gallinas se alimentaban puntualmente. La huerta estaba impecable. Las cercas alrededor del pequeño potrero de ganado se reparaban en el momento en que mostraban cualquier signo de debilidad. No necesitaba que nadie le dijera lo que había que hacer porque siempre lo había sabido y siempre lo había hecho. Los hombres de Cutter's Bluff admiraban esto como admiraban un rifle bien hecho. Útil, impresionante desde lejos, algo que uno querría poseer, y que, si alguien se hubiera tomado la molestia de preguntarle a Effie, cosa que ninguno de ellos hacía realmente, era precisamente el problema. Gerald hoy no le había preguntado nada. Apareció en su porche con el sombrero en las manos y se lanzó directamente a un discurso ensayado sobre cómo su rancho al este del pueblo tenía más tierra de la que un hombre podía manejar. Cómo su madre se había mudado recientemente a San Antonio para vivir con su hermana, y cómo había un dormitorio perfectamente bueno en la casa principal que estaba sin usar. Dijo que ella parecía una mujer sensata. Dijo que ambos eran personas prácticas y que las personas prácticas no dejaban pasar las buenas oportunidades. No había dicho ni una sola vez su nombre. Lo rechazó antes de que pudiera terminar. Su vecina, Patricia Muñoz, que tenía 43 años y opinaba sobre todo, llegó esa tarde y se sentó en la mesa de la cocina de Effie con su taza de café y movió la cabeza lentamente mientras Effie rebanaba el pan horneado. Gerald hoy es un buen hombre, dijo Patricia, no por primera vez. No lo dudo. Dijo Effie. Tiene tierras sólidas. Eso mencionó. Effie, corazón, Patricia dejó su taza sobre la mesa. Es 1884. Una mujer sola en un rancho. Me está yendo bien, dijo Effie, y puso una gruesa rebanada de pan frente a Patricia con tal grado de contundencia que el tema se reacomodó solo. Patricia la miró largamente. No me vas a decir que no hay un solo hombre en todo este condado que te interese. No te voy a decir nada de eso. Effie asintió amablemente y se sentó con su propia rebanada. Voy a decir que, si el hombre que me interesa existe, todavía no ha llamado a mi puerta. Patricia parecía ligeramente horrorizada. ¿Y qué clase de hombre esperas? Effie lo pensó. En serio, como pensaba todas las cosas en serio. Uno que llame a mi puerta porque quiere conocerme a mí, dijo finalmente. No porque quiere organizarme a mí.
Patricia se fue esa tarde con la expresión de alguien a quien le han dado una respuesta con la que no puede discutir del todo, pero que ansiosamente querría hacerlo. El pueblo, por su parte, había desarrollado una pequeña leyenda en torno a los rechazos de Effie. La historia de William Hartley, que había escrito desde el condado de Dalton con un prendedor de plata y una carta de intención muy formal, era particularmente conocida. Effie había devuelto la carta sin abrir y regresado el prendedor por correo. Luego estaba el joven Thomas Aldrich, que era guapo y trabajaba para el ferrocarril, y que le propuso matrimonio durante la cena en la mesa de la familia Whitmore, con todos mirando, aparentemente creyendo que la presión social jugaría a su favor. Effie le sonrió con absoluta compostura y dijo, no, gracias, como se rechaza una segunda ración de algo que no te había sentado bien la primera vez. Thomas Aldrich se mudó a Austin poco después. Nadie podía decir definitivamente que fuera por culpa de Effie, pero nadie podía decir que no tampoco. Para la primavera de 1884, el consenso en Cutter's Bluff era que Effie Abbott era demasiado orgullosa, demasiado especial, o demasiado algo que nadie podía nombrar pero que todos intuían. Las mujeres que la querían, y había varias, porque Effie era genuinamente amable cuando no se le pedía algo que ya había decidido no dar. Pensaban que simplemente era valiente. Las mujeres que la encontraban inquietante pensaban que se estaba guardando problemas para el futuro. Los hombres que habían sido rechazados habían recuperado su dignidad con razonable rapidez, hay que reconocerlo. Los que no lo hicieron fueron los que se habían convencido de que le estaban haciendo un favor. Ella no pensaba mucho en nada de esto. Pensaba en su calendario de siembra de primavera, en el hecho de que la bomba del pozo estaba haciendo un ruido que no debería hacer, y en la carta que había recibido de su prima Clara en Nuevo México, quien aparentemente ahora estaba casada con un pastor de ovejas y se veía genuinamente feliz al respecto, algo que Effie encontraba a la vez maravilloso y completamente inexplicable. El desconocido llegó un jueves a finales de abril, el mismo día en que Effie por fin se había animado a arreglar la bomba a ella misma, así que llevaba el cabello medio suelto y tenía grasa en la muñeca izquierda, y no estaba particularmente preparada para nada que no fuera la satisfacción de haber arreglado algo. Oyó el caballo antes de ver al hombre. El lento y constante sonido de los cascos sobre la tierra seca, ese tipo de paso que indica que tanto el animal como su jinete han estado viajando por mucho, mucho tiempo. Se enderezó desde donde había estado en cuclillas junto a la bomba y protegió sus ojos del sol de la tarde. Él apareció en la curva del camino que pasaba junto a la línea de su propiedad y estaba polvoriento como alguien que había estado en el sendero durante días, no horas. Su chaqueta estaba oscura de mugre del camino. Su sombrero estaba echado hacia atrás en la cabeza de una manera que sugería que había dejado de ser una elección deliberada hacía tiempo. Y su caballo, un rodado gris con una estrella blanca en la frente, caminaba con el paso cuidadoso y deliberado de un animal que estaba cansado pero no roto. El hombre lo conducía, caminando a su lado, y ese simple hecho hizo que Effie bajara la mano de sus ojos y lo mirara con más atención. La mayoría de los hombres cabalgaban cuando estaban cansados. Este caminaba para que su caballo pudiera descansar. Se detuvo en el límite de su propiedad, justo en la línea de la cerca, allí donde los postes habían sido recién reemplazados, y la miró sin ninguna prisa particular. Tenía el cabello oscuro, necesitado de un corte, una mandíbula sombreada por varios días de barba, y ojos de un gris claro y cuidadoso que captaban la luz de la tarde de una manera inesperada. «Buenas tardes», dijo. Su voz era grave y pareja, con un deje monótono que sugería el suroeste, tal vez Nuevo México o Arizona. «Lamento molestarla. Mi caballo necesita agua y me preguntaba si me permitiría usar su abrevadero». Effie miró al caballo, que esperaba pacientemente con la cabeza ligeramente baja, y al hombre que no estaba cruzando la verja y no había cruzado la verja, algo que notó. «Los abrevaderos están detrás», dijo. «La verja no tiene candado». «Muchas gracias, amable». No sonrió con ninguna actuación. Simplemente asintió, igual que se asiente a una puerta que te acaban de abrir, y condujo al rodado gris a través de la verja con el cuidado paso lateral de un hombre que sabe moverse alrededor de animales cansados. Effie lo vio rodear la casa.
Recogió su llave y su trapo aceitoso y lo siguió a su propio ritmo, que no era apresurado porque estaba en su propiedad y hacía las cosas al ritmo que necesitaban hacerse. Él ya tenía al caballo en el abrevadero, manteniéndose apartado y dejando que el animal bebiera sin empujarlo. No levantó la vista cuando ella apareció por la esquina, aunque ella estaba segura de que la oyó, porque era el tipo de hombre que oye las cosas. Eso ya lo había deducido en los 15 segundos que había estado en su compañía. Dejó sus herramientas en el escalón del porche trasero y se lavó la grasa de la muñeca con el balde de agua cerca de la puerta. Durante un rato, ambos fueron solo personas existiendo en el mismo espacio sin ninguna necesidad particular de llenarlo con ruido. ¿Viaje largo? Preguntó finalmente, no porque necesitara hacer conversación, sino porque sentía genuina curiosidad. Vengo de Laredo, dijo él, rumbo a Amarillo. Eso es muy lejos. Caters Bluff estaba más o menos en medio de esa ruta, más o menos. Lo es, coincidió. Casi lo deja allí. Casi regresa al interior, pero algo la mantuvo quieta. Él no la miraba como los hombres solían mirarla cuando entraban a su propiedad. No había evaluación en ello, ni inventario. Observaba a su caballo beber con la particular quietud de alguien que simplemente estaba cansado y no tenía energía para nada que no fuera esencial. ¿Cuánto tiempo lleva en el camino?, preguntó ella. 11 días. ¿Viaja solo? Sí, señora. Ella lo consideró. ¿Tiene hambre? Él levantó la vista entonces y ella sintió el peso completo de esos ojos grises, y no estaban calculando. Simplemente estaban presentes. No quiero ser una molestia, dijo. Yo se lo estoy preguntando, dijo ella, porque tengo una olla de guisado en la estufa e hice demasiado, que es algo que pasa cuando uno vive solo. Si tiene hambre, puede comer. Si no, puede darle agua a su caballo y seguir su camino. No es una molestia de ninguna de las dos maneras. Él se quedó callado un momento. El caballo levantó la cabeza del abrevadero, goteando agua del hocico, y el hombre, ausentemente, le pasó la mano por el cuello con la manera fácil y cariñosa de alguien con una larga relación con el animal. Se lo agradezco, dijo finalmente. Si tengo hambre. Entonces pase cuando esté listo, dijo ella. Hay un lugar para lavarse junto a la puerta de atrás. Ella entró y no miró atrás, lo cual no fue grosería, sino simplemente el reconocimiento de que había ofrecido lo que había ofrecido y no había razón para quedarse rondando. Él llegó a la puerta trasera unos 10 minutos después, y ella notó que había hecho algún intento por quitarse el polvo de la chaqueta, algo que encontró conmovedor de manera callada, como siempre lo es un esfuerzo hecho sin que se lo pidan. Se lavó las manos en la palangana que ella había dejado y se la secó con el trapo que ella había puesto al lado sin que se lo indicaran, lo que significaba que o lo habían criado bien, o había pasado suficiente tiempo en hogares decentes como para conocer las costumbres. Ella sirvió un tazón de guisado en la mesa, venado, verduras de raíz, espesado con harina y sazonado adecuadamente, y una gruesa rebanada del pan de esa mañana, y una taza de café. Y se sentó al otro lado de la mesa con su propia taza y lo observó como observaba todo lo demás, con cuidado y sin fingimientos. Gracias, dijo él, y lo dijo en serio sin exagerar, algo que ella apreció. De nada. Ella envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. ¿Qué lo lleva de Laredo a Amarillo? Él comió una cucharada de guisado antes de responder. Trabajo, dijo. Hay una operación de ganado allá arriba que busca un caporal. Tengo experiencia en eso. ¿Qué tipo de trabajo con ganado? Él la miró entonces de manera ligeramente diferente, no con sospecha, sino con la manera de alguien que reevalúa una suposición. Longhorn, principalmente. Manejo las rutas de arreo que salían de San Antonio durante 3 años. Antes de eso, administré un rancho en Nuevo México. ¿Por qué se fue de Nuevo México? El dueño vendió. Lo dijo sin amargura, lo que significaba que había tenido tiempo para hacer las paces con ello. Eso suele pasar. Suele. Ella giró su taza entre las manos. ¿Y Laredo? Ayudé a un amigo a mudar a su familia.
Tiene esposa y 3 niños pequeños y no tenía suficientes manos. Lo dijo simplemente, sin convertirlo en una historia sobre sí mismo, que era otra cosa que ella notó. Fue un detalle decente de su parte, dijo ella. No particularmente, dijo él. Es un buen hombre y yo tenía el tiempo. Le gustó esa respuesta. Le gustó la forma en que no se atribuía el mérito de una simple decencia humana, como algunos hombres la pulen hasta convertirla en una medalla. Dijo su propio nombre entonces, solo su nombre de pila, porque le pareció el orden apropiado de las cosas. Affie Abbott. Milton Keller, respondió él. Milton, repitió ella, probándolo. Lo sé, dijo él con lo que ella reconoció como el primer rastro real de humor que había mostrado, algo seco y con autoconocimiento. Mi madre tenía opiniones sobre los nombres. Ella casi sonrió. Es un nombre bonito. Estás siendo generosa. Estoy siendo honesta, dijo ella, lo cual era cierto. Milton Keller, he oído nombres peores. Él terminó su guisado, su pan y su café, y le agradeció adecuadamente cuando hubo acabado, y le preguntó por el camino hacia el norte, y ella le contó lo que sabía sobre el tramo entre Carter's Bluff y la línea del condado, donde el vado del arroyo podía ser traicionero si había llovido recientemente, cosa que no había sucedido, pero que debía tener en cuenta. Él escuchó como se escucha cuando realmente vas a usar la información. Ya en la puerta trasera, sombrero en mano, se giró y dijo: la bomba en el lado este de su casa. La vi trabajando en ella. El sello alrededor de la junta inferior está desgastado. Hay una forma particular de volver a asentarla si no tiene la pieza de repuesto. ¿Le gustaría que le enseñara? Ella lo miró. ¿Sabe cómo arreglarla? Creo que sí. Ella se apartó e hizo un gesto hacia la bomba. Entonces sí. Pasó 40 minutos en la bomba, acostado en la tierra en un momento dado para lograr el ángulo correcto, pidiéndole 2 veces que sostuviera cosas específicas en momentos específicos, explicando lo que hacía con claridad y sin condescendencia, como si simplemente asumiera que ella querría entenderlo en lugar de que lo hicieran por ella. Cuando terminó y la bomba funcionaba limpiamente, se puso de pie, se sacudió el polvo de las rodillas y dijo: eso debería aguantar una temporada. Pero querrá conseguir un buen sello antes del invierno. Ya sé qué tamaño pedir, dijo ella. Supuse que sí, dijo él, y esas 4 palabras, esa simple y sin adorno suposición de su competencia, hicieron algo en el pecho de ella para lo que no estaba preparada. No era mucho. No era nada, realmente. Eran 4 palabras de un desconocido polvoriento que estaba de paso y que se iría por la mañana. Pero ella se aseguró de que se quedara para una taza de café más. Él no le dijo que era impresionante o capaz o extraordinaria. Simplemente le habló como se le habla a alguien con quien está sentado, de la sequedad de la temporada de primavera, del mercado de ganado en amarillo y de si se mantendría durante el verano, de la tierra en Nuevo México, que describió con una callada y sin aspavientos devoción que le indicó que él la había amado allí. Le preguntó cuánto tiempo llevaba la granja Abbott en su familia. Le preguntó por la calidad del suelo en el potrero del este cuando ella mencionó que había considerado expandirlo. No le preguntó por qué estaba soltera ni cuando pensaba hacer algo al respecto ni si se sentía sola. Simplemente le habló como se le habla a una persona que te interesa sobre las cosas que son reales para ella. Se encontró hablando más de lo que solía, algo lo suficientemente inusual como para notarlo. Él se fue cuando el sol comenzaba a caer, y ella se paró en su porche y lo vio cabalgar camino al norte, y la cosa en su pecho de esas 4 palabras seguía allí, pequeña, tibia y completamente inconveniente, y presionó su mano contra el poste del porche y se aferró a él como a una barandilla. Patricia Muñoz, que tenía la increíble habilidad de aparecer siempre que estaba sucediendo algo que ella aún no sabía, se materializó en la línea de la cerca a la mañana siguiente. Effie estaba en la huerta cuando la vio acercarse, con esa caminata decidida que significaba que o había visto algo ella misma o se lo había contado a alguien más. Oí que hubo un hombre en tu casa ayer, dijo Patricia, apoyándose en el poste de la cerca. Las noticias viajan rápido, dijo Effie, y siguió raleando sus plantines de zanahoria. ¿Sí hubo?
¿no? El hijo de Clara Wetmore dice que vio un rodado gris atado a tu cerca durante gran parte de la tarde. Su caballo necesitaba agua y le di de cenar, dijo Effie. Arregló mi bomba. La expresión de Patricia pasó por varias etapas rápidamente. ¿Quién era? Un hombre de paso. Milton Keller. Va para Amarillo. ¿Es casado? Effie se sentó sobre sus talones y levantó la vista hacia Patricia con una expresión de paciente sufrimiento. No le pregunté. Effie. Era un desconocido que necesitaba agua y una comida. Se las di. Me ayudó con la bomba. Se fue. Volvió a mirar sus plantines. Fue una tarde perfectamente normal. Patricia abrió la boca, luego pareció reconsiderar varias cosas que podría haber dicho. ¿Fue amable? Effie mantuvo la mirada en el huerto. Sí, dijo después de un momento, y la palabra salió más callada de lo que había pretendido, lo cual fue, decidió, enteramente culpa de cierta luz de la mañana y de cierto hombre de ojos grises que había dicho que ella querría saber la mecánica de su propia bomba, y que había tenido razón. ¿Y guapo, Patricia? Solo pregunto. Estaba de paso, dijo Effie con firmeza. Probablemente esté a 50 kilómetros al norte a estas alturas. No estaba a 50 kilómetros al norte. Estaba, de hecho, sentado en la tienda general de los Wetmore, bebiendo su segunda taza de café de la que el viejo Samuel Wetmore mantenía en el estante de atrás para los clientes habituales y los viajeros, hablando con Samuel sobre el precio del grano y las condiciones del camino hacia el norte. Y algo sobre la conversación, o tal vez el café, o quizás la persistente atracción de un par de ojos verdes, y la forma específica en que una mujer había dicho su nombre, probándolo, como si realmente le interesara saber si esa era la forma correcta para él, lo había mantenido en Cutter's Bluff más allá de la hora que había planeado irse. Samuel Wetmore tenía 71 años, era astuto como un juez de circuito, y había visto suficiente de la vida para reconocer a un hombre que estaba retrasando su partida sin admitírselo del todo a sí mismo. Ibas para Amarillo, dijo Samuel. Ese es el plan, dijo Milton. Un rancho grande allá arriba, la Operación Dunar. Son buena gente. Samuel volvió a llenar su taza. ¿Piensas establecerte? Depende del trabajo, dijo Milton. Samuel asintió. Como asienten los viejos cuando ya saben más de lo que están dejando ver. ¿Te quedas a pasar la noche? Milton miró su taza de café. El caballo necesitaba otro día de descanso. Honestamente, había estado forzando el ritmo subiendo desde Laredo. Y Soldado, que así se llamaba el caballo, y así lo había estado llamando durante 4 años. Se había ganado un descanso. Esa era una razón perfectamente lógica para quedarse una noche más. Podría ser, dijo. Encontró una casa de huéspedes regentada por una viuda llamada señora Harley, que no estaba emparentada con el tal William Harley que le había enviado a Effie una carta formal de intenciones, aunque sí era pariente de Gerald Hoy por matrimonio, lo cual era simplemente la naturaleza de los pueblos pequeños. Ella le dio una habitación limpia y le cobró un precio justo, y durmió profundamente por primera vez en 11 días, lo que también era una razón perfectamente válida para quedarse. Por la mañana, desayunó en la casa de huéspedes y luego, porque parecía el tipo de cosa que uno hace cuando está en un lugar por más de un día, recorrió toda la calle principal. Se detuvo en la oficina de telégrafos para enviar un mensaje a la Operación Dunar, informándoles que su calendario se había retrasado 1 o 2 días. Miró hacia el largo camino hacia el sur, en la meseta, donde estaba situada la granja Abbott, visible como un conjunto de edificios ordenados contra la planicie de piedra caliza, ordenados y bien cuidados de una manera que significaba que alguien estaba prestando atención. Caminó en esa dirección, no deliberadamente, o no de la manera que él pudiera señalar y explicar, pero sus pies lo llevaron hacia el sur por el camino que pasaba junto a la granja. Y cuando llegó a la cerca, se detuvo porque seguir adelante requeriría una razón. Permaneció en la cerca aproximadamente 30 segundos antes de que Effie Abbott saliera de detrás de la casa con una cubeta en cada mano, lo viera y se detuviera. Se miraron el uno al otro.
Pensé que estarías 30 millas al norte de aquí a estas horas, dijo ella. Era lo que le había dicho a Patrice, lo que hizo que la frase cayera con cierta precisión. Mi caballo necesitaba más descanso del que le había dado, dijo él. Ella lo miró con esos serios ojos verdes por un momento. Está bien, dijo. Entra o no, pero si vas a entrar, puedes cargar una de estas cubetas. Él entró y tomó la cubeta sin hacer ningún aspaviento, y ella lo llevó hasta el corral de las gallinas, donde estaba haciendo la alimentación matutina. Y durante la siguiente media hora se movieron por la granja a su ritmo y su compás, mientras él cargaba cosas y sostenía cosas abiertas. Y ella explicaba, cuando explicaba, solo lo necesario. Él no trató de mejorar nada de lo que ella hacía. No sugirió mejores métodos. Solo ayudó de la manera de alguien que entiende que cuando estás en el espacio de otro, trabajas a su ritmo. En un momento, ella dijo sin mirarlo. No tienes prisa esta mañana. Soldado necesita otro día, dijo él. Ella guardó silencio un momento. ¿Es esa la única razón? Otro momento de silencio. No, dijo él. Pero es una razón. Ella lo miró. Luego él la miró a ella. El aire entre ellos tenía la calidad particular del aire en Texas a finales de abril, seco y brillante, oliendo a polvo de piedra caliza y a las primeras flores silvestres que comenzaban a brotar a lo largo de la cerca, y algo estaba sucediendo en el que ninguno de los dos iba a nombrar todavía, pero que ambos sabían. Está bien, dijo ella otra vez, y volvió a ocuparse de las gallinas. Se quedó 3 días. Se quedó porque Soldado necesitaba descansar el segundo día, lo cual era cierto, y porque en la tercera mañana había un tramo de su cerca en el potrero norte que tenía un poste que se había movido con la tierra húmeda de la primavera y habría que reajustarlo antes de que se pudiera sacar el ganado para la temporada. Y ella tenía todos los materiales para hacerlo, pero era un trabajo de 2 personas para clavar el poste lo suficientemente hondo sin el equipo adecuado, el cual no tenía. Pero 2 personas trabajando en coordinación podían lograrlo, y así lo hicieron. Y estas eran razones lógicas, secuenciales, que no tenían nada que ver con el hecho de que para la tercera mañana él había empezado a entender la gramática particular de cómo ella se movía en sus días, de que hablaba con facilidad y a que se acercaba de manera oblicua, que hacía que sus ojos se afilaran con interés y que hacía que sus hombros se asentaran de la manera en que se asentaban cuando algo la molestaba sin que valiera la pena abordarlo. Y ella también había empezado a entenderlo a él, de maneras que no estaba segura de poder articular, pero que sentía con el tipo de certeza que no tiene nada que ver con las palabras. En la tercera tarde se sentaron en el porche de ella con la última luz y el silencio entre ellos era de ese tipo que no te pide nada, y Effie pensó que no podía recordar la última vez que un silencio se había sentido así, como algo en lo que puedes descansar. Cuéntame sobre Nuevo México, dijo ella. Él guardó silencio un momento, con esa forma que tenía de darle a la pregunta el peso adecuado antes de responderla. País de roca roja, dijo. No es como esto. Esto es, señaló la meseta de piedra caliza. El cielo amplio y plano volviéndose ámbar al oeste, abierto de par en par. Nuevo México es más contenido. Las montañas le hacen algo al cielo. Lo enmarcan un poco, de una manera buena, como un marco. ¿Lo amabas? Lo amaba, sin disculparse por el sentimiento. ¿Lo extrañas? Él se giró y la miró, y la luz ámbar atrapó el gris de sus ojos y los volvió algo más cálido. Y dijo: he estado moviéndome tanto tiempo que he dejado de estar seguro de cómo se siente extrañar algo. Effie consideró eso con cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas moviéndote? Desde los 20. Ahora tengo 33. 13 años. Ella dijo. Sí, es mucho tiempo para estar viajando sin establecerse. Me he establecido en lugares, dijo él. Es solo que las circunstancias me hicieron seguir adelante. No estoy seguro de haberme establecido en algún lugar y luego haber decidido quedarme. Siempre ha sido el lugar el que decidió por mí. Ella miró hacia el campo frente a ella, su campo, la tierra que su padre había roturado y plantado y cercado.
La tierra que ella había mantenido durante 2 inviernos duros y un año de sequía y un préstamo, y que amaba con la ferocidad sin aspavientos de alguien que ha ganado algo. Yo nunca he vivido en otro lugar, dijo. Este es el único suelo que conozco al tacto en la oscuridad. Él la miró largamente después de eso, y ella no devolvió la mirada, pero lo sintió. El peso de su atención, que era diferente del peso de ser observada. No estaba midiendo. Solo estaba presente. Eso debe sentirse como algo, dijo él en voz baja. Así es, dijo ella. Se siente como todo. Se fue a la mañana siguiente. Tenía que hacerlo. La operación lunar en amarillo lo esperaba dentro de la semana, y ya había demorado más de lo estrictamente defendible, y lo sabía, y ella lo sabía. Ella salió con él hasta la cerca mientras él ensillaba a Soldado, y el caballo se giró para mirarla cuando ella se acercó y le permitió acariciarle el hocico, algo que Milton notó con ese tipo de silenciosa aprobación que no se convierte en un discurso. Revisó la cincha y arregló las alforjas y se puso el sombrero con el movimiento decisivo de alguien que está a punto de volver a estar en movimiento. Y entonces se giró para mirarla por encima del lomo de Soldado, y la distancia entre ellos era quizás de 2,5 metros, y se sintió como algo que requería reconocimiento. Gracias, dijo, por el agua y la comida y todo lo demás. Tú arreglaste mi bomba y mi poste de cerca, dijo ella. Estamos en paz. Casi sonrió. Justo. Un momento de silencio. Soldado cambió su peso. Milton, dijo ella. Effie, dijo él, y la forma en que dijo su nombre no era como la decía nadie más. Era la forma en que dices una palabra cuando has llegado a entender lo que significa. Si amarillo no te convence, dijo ella, mirando un punto entre su cuello y el horizonte, el camino vuelve a pasar por aquí. El silencio después de eso fue de esos que significan que todo lo que se necesitaba decir se ha dicho. Sé que es así. Dijo él en voz baja. Ella regresó a la casa antes de que él montara porque no era de las que se quedan viendo a la gente irse. Escuchó los cascos de Soldado en el camino, el paso particular de un caballo que ha descansado y está listo, y entró y se quedó en la ventana de su cocina hasta que el sonido se desvaneció, y luego se quedó allí un rato más, con la mano apoyada en el alféizar, y tomó varias bocanadas del aire fresco de la mañana. Patrice apareció a las 9. Se fue. Dijo Effie antes de que Patrice pudiera decir nada. Lo sé, dijo Patrice, y se sentó a la mesa de la cocina con una expresión de genuina simpatía. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Effie, y lo decía en su mayor parte, excepto por la parte que no quería decir del todo. ¿Te pidió algo? Dijo Patrice. ¿Algún tipo de...? No, dijo Effie. No me pidió nada. Patrice la miró con la inteligencia particular de una mujer que ha prestado atención a los seres humanos durante 43 años. Y sin embargo, aquí estás, dijo en voz baja, con aspecto de que algo quedó a medio terminar. Effie se sentó frente a ella. Habló conmigo como si yo fuera una persona, dijo. No como algo que intentaba adquirir, impresionar o manejar. Solo una persona. Guardó silencio un momento. Había olvidado que eso podía suceder. Patrice también guardó silencio, de la manera en que lo hacía cuando entendía algo lo suficientemente bien como para dejarlo estar. Volverá, dijo finalmente. Eso no lo sé. Dijo Effie. No, coincidió Patrice. Pero yo sí. Las semanas que siguieron fueron las semanas ordinarias de una primavera tejana, el jardín exigiendo atención, el ganado requiriendo manejo. La acumulación diaria de tareas que Effie siempre había encontrado profundamente satisfactorias o profundamente agotadoras, dependiendo de cuánto hubiera dormido. Plantó su segunda hilera de maíz y reparó una sección del alambre del gallinero y le escribió a su prima Clarara en Nuevo México y recibió una carta de vuelta llena de calidez y detalles domésticos. Y fue al servicio dominical, a la tienda general y al círculo de quilting de la señora Patterson, al que asistía 3 veces al año por un sentido de obligación social, y que siempre la dejaba ligeramente agotada.
En el círculo de quilting de la tercera semana de mayo, se sentó junto a una mujer llamada Adelaide Crane, que se había mudado a Cutter's Bluff desde Fort Worth el año anterior, y que era una de esas personas con un deseo completamente sincero de conocer a todos a su alrededor sin ningún interés particular asociado. Adelaide tenía 28 años, era recientemente viuda de un esposo que había muerto de fiebre, y poseía la alfabetización emocional específica de alguien que ha pasado por una pérdida genuina y ha salido al otro lado con más capacidad de sentir en lugar de menos. Adelaide se inclinó mientras ambas tenían las manos ocupadas y dijo en voz baja: ¿Es cierto que tuviste a un hombre en tu casa durante 3 días y no se lo contaste a nadie? Patrice te lo dijo. Dijo Effie sin levantar la vista. Me dijo que era amable, dijo Adelaide. Lo era. Y guapo, dijo Adelaide con una sonrisa que era cálida más que entrometida. Adelaide. Lo digo porque tu expresión cuando dijiste que era amable era la expresión de alguien que está eligiendo sus palabras con mucho cuidado, dijo Adelaide. Y creo que eso es interesante. Effie la miró de reojo. Adelaide tenía brillantes ojos marrones y la presencia serena de alguien que ha aprendido a tomar las cosas como vienen. Solo estaba de paso, dijo Effie. Y sin embargo, coincidió Effie y volvió a su costura. Llegó una carta para ella el 14 de junio. Reconoció que la letra no era de nadie con quien hubiera mantenido correspondencia antes. Era una escritura amplia y práctica, del tipo que prioriza la legibilidad sobre el estilo, y se quedó en la cerca donde el niño Whitmore se la había entregado y la giró entre sus manos antes de abrirla. Era de Milton. Escribía como hablaba, sin adornos innecesarios, pero con una precisión que significaba que cada palabra estaba haciendo su trabajo real. Escribió que Amarillo estaba bien, que la operación Dunar estaba a cargo de un hombre justo llamado Charles Donner, que había construido la operación adecuadamente y trataba bien a su gente, que el trabajo era bueno. Escribió que el campo allí era de cielo grande y le recordaba a ciertas cosas, incluyendo, y aquí la letra hacía un ligero ajuste apenas perceptible que ella notó, un porche en Cutter's Bluff al atardecer. Escribió que había estado pensando en lo que ella había dicho sobre conocer tu suelo al tacto en la oscuridad y que creía que era una de las cosas más ciertas que había escuchado en mucho tiempo. Escribió que esperaba que la bomba siguiera funcionando y que el poste de la cerca se estuviera asentando. No le preguntó nada. No dijo nada que pudiera reducirse a una propuesta, una petición o una solicitud. Simplemente le escribió como se le escribe a alguien cuya compañía no has dejado de pensar. Ella se sentó en los escalones del porche y lo leyó 2 veces. Luego entró a buscar papel, su pluma y el tintero, y se sentó a la mesa de la cocina y le respondió. Le escribió sobre el maíz que estaba brotando, sobre un coyote que había visto cerca de la cerca 2 mañanas seguidas observando a las gallinas con ese cálculo particular de coyote, y sobre una conversación que había tenido con Adelaide Crane que la había hecho reír. Escribió sobre una tormenta de primavera que había pasado en la segunda semana de junio con más truenos que lluvia, pero con una cualidad espectacular en los relámpagos que había visto desde el porche. Escribió que la bomba seguía funcionando y que el poste se había asentado. Firmó con su nombre completo, Effie Abbott, luego lo miró un momento y no lo cambió. Se escribieron durante 6 semanas. Cada carta era más larga que la anterior, como una conversación que no deja de encontrar nuevas habitaciones. Él le contó sobre los caminos de los rodeos al norte de Amarillo y sobre un tramo particular del río canadiano que era del tipo de belleza específica que no se puede explicar del todo a alguien que no lo ha visto. Y ella le respondió que entendía eso, que había una vista desde la cresta norte de la tierra de los Abbott al amanecer que nunca había logrado describirle a nadie y que había dejado de intentarlo. Él escribió sobre su familia. Una madre en Missouri que había fallecido 8 años atrás, un padre al que no veía desde la infancia que se había ido al oeste y no había regresado, un hermano llamado James que era maestro de escuela en Kansas y a quien Milton claramente quería con el lenguaje sencillo de los hermanos que no lo dicen directamente pero lo significan en todo. Ella escribió sobre su padre, Harold, sobre lo que él le enseñó y lo que ella misma aprendió, y sobre el dolor específico de perder a alguien que también era tu compañero principal,
La forma en que sigues buscándolo en pequeños momentos por más tiempo del que esperas. Él escribió a principios de agosto que Charles Donner le había ofrecido el puesto permanente de capataz con un contrato adecuado, una casa en la operación y un salario más que justo, y que le había dicho a Donner que necesitaba 2 semanas para pensarlo. Ella leyó esa frase 4 veces. Le respondió al día siguiente. Dijo que la oferta de Donner sonaba exactamente como el tipo de cosa que uno esperaría después de 13 años de movimiento, y que esperaba que lo pensara cuidadosamente, y que esperaba que cuando lo pensara en lo que realmente quería, en lugar de simplemente lo siguiente lógico. Releyó ese párrafo 3 veces y luego lo dejó como estaba porque era honesto, y eso era lo que ella había decidido que iba a hacer. Su respuesta llegó 8 días después. Ella estaba contando, algo que no le habría admitido a Patrice bajo ninguna circunstancia, y era la carta más larga hasta el momento. Escribió que lo había pensado cuidadosamente, exactamente como ella había sugerido. Escribió sobre lo que ese pensamiento cuidadoso había revelado, que era más complicado de lo que esperaba. Escribió que después de 13 años de movimiento, lo que quería no era la ausencia de lo siguiente lógico, sino la presencia de algo específico, sobre lo cual recientemente, en los últimos meses, se había vuelto considerablemente más claro. Escribió que había rechazado el puesto permanente, aunque terminaría la temporada, lo cual era justo con Donner y su gente. Escribió que el camino de regreso desde Amarillo pasaba por Cutter's Bluff, como ella sabía. Escribió que planeaba estar en ese camino en septiembre. Escribió que no le estaba preguntando nada porque no creía que fuera su lugar preguntarle nada, pero que quería ser honesto con ella sobre por qué estaba tomando la decisión que estaba tomando. Y la razón era que había un porche en Cutter's Bluff y una vista desde una cresta norte al amanecer que aún no había visto y que le gustaría ver. Y una mujer en cuya compañía había pasado aproximadamente 4 días y que había sido mejor compañía que la mayoría de las personas que había conocido en años. Y pensaba que eso era razón suficiente para tomar un camino en lugar de no tomarlo. Ella leyó la carta en la mesa de la cocina y luego la dejó plana sobre la superficie frente a ella con ambas manos presionadas encima, como si pudiera volarse. Aunque el aire en la cocina estaba completamente quieto. Él iba a regresar. Había rechazado un puesto permanente, una casa y un salario justo, y estaba volviendo. Y le había dicho por qué sin pretender que el por qué fuera algo distinto de lo que era. Y no le había preguntado nada. No había hecho ninguna afirmación, petición o arreglo. Simplemente había dicho, esto es lo que estoy eligiendo y esta es la razón por la que lo elijo. Y le dejaba el resto a ella. Permaneció sentada en su mesa de cocina durante mucho tiempo. Luego se levantó y salió al exterior y se quedó en su jardín con la luz de la tarde, mirando su maíz, que le llegaba al pecho y estaba hermoso. Y pensó en cómo se sentía ser conocida, realmente conocida, no evaluada o adquirida, sino conocida. Y pensó que había tenido razón todos esos años de negarse. Había tenido toda la razón, porque esto era lo que había estado esperando, y valía cada no cortés que había dado. Ella le respondió con una sola frase. Escribió, sé qué camino tomar. Él llegó el 3 de septiembre, una mañana fresca y brillante con un viento del noroeste que olía a cambio de estación. Y ella estaba en la cerca cuando él apareció en la curva, porque no iba a fingir que no lo estaba esperando, lo cual habría sido falso. Y Afi Abbott no era de falsedades. Él cabalgó como soldado a buen ritmo por el camino y detuvo su caballo en la cerca. Y él la miró a ella y ella lo miró a él. Y ambos eran personas que habían estado carteándose durante 3 meses y habían llegado a cierta comprensión a través de esa correspondencia. Y esa comprensión flotaba en el aire entre ellos ahora, clara como la luz de septiembre. Desmontó con la fácil economía de alguien que lo ha estado haciendo durante décadas y se quedó al otro lado de la cerca, frente a ella. Regresaste, dijo ella. Dije que lo haría. Diste a entender que lo harías, que para mí es lo mismo, dijo él. Ella lo miró. Él la miró a ella. El viento se movía sobre la meseta con esa cualidad particular de principios de septiembre. Seco, fresco y honesto. ¿Has comido?, preguntó ella.
Desde esta mañana no. Entonces entra, dijo ella. Él entró. Se quedó. Se quedó ese día y el siguiente y el otro. Esta vez no por razones lógicas y secuenciales que involucraran al caballo, aunque Soldado era ciertamente bienvenido y estaba cómodo en su pequeño establo, sino porque estaban aprendiéndose el uno al otro de la manera en que aprendes a alguien cuando dejas de fingir que el aprendizaje es por alguna otra razón que no sea la misma. Él estaba allí cuando ella movió el ganado al potrero norte, y él trabajó a su lado sin que ella se lo pidiera y sin hacer un espectáculo de ello. Ella estaba allí cuando él recibió una carta de su hermano James en Kansas, y lo vio leerla en la mesa de su cocina, y vio la forma particular de su expresión al dejarla, cariñosa y un poco solitaria, como la gente que quiere a alguien a distancia. Al final, ella le preguntó si James estaba bien, y él dijo que sí. James estaba bien. James acababa de escribir sobre sus estudiantes con ese entusiasmo suyo que siempre hacía sentir a Milton que había elegido un tipo de vida más tranquila que James, pero quizás más adecuada. Y Effie dijo que eso no sonaba a una vida más tranquila. Eso sonaba a la vida correcta. Y Milton la miró un momento y dijo en voz baja que sí, que creía que podría serlo. En la quinta tarde que él estaba allí, sentado frente a ella en la mesa después de la cena, la lámpara entre ellos proyectando la cálida luz ámbar de una tarde de otoño cerrada, ella dijo: ¿Qué quieres hacer? Él supo lo que ella quería decir. No en el sentido vago, sino específicamente, ¿dónde, cómo, qué sigue? Había rechazado el puesto permanente. Tenía 33 años. Estaba en un rancho en Cutter's Bluff, Texas, sentado frente a una mujer que lo miraba como si él fuera algo que ella había estado tratando de articular durante años y finalmente había encontrado la palabra. Quiero trabajar la tierra, dijo. Buena tierra, con buen suelo y espacio para desarrollarla. Hizo una pausa. Quiero hacer eso en algún lugar donde pretenda quedarme. Esta es buena tierra, dijo ella. La llama de la lámpara se movió ligeramente. Afuera, un pájaro nocturno cantó una vez y se cayó. Lo es, dijo él. Mi padre roturó 50 acres y yo he manejado 30 de ellos por mi cuenta. Hay una capacidad aquí que no he podido desarrollar porque he sido una sola persona. Lo sé, dijo él. Puedo verlo en el campo del este. El campo del este podría ser el doble de lo que es con el manejo adecuado. Podría. Él la estaba mirando. Effie, ¿qué? ¿Me estás ofreciendo un trabajo o pidiéndome que me quede? Ella sostuvo su mirada con firmeza. Ambos, dijo. O ninguno. Estoy diciendo lo que es verdad sobre la tierra. Lo que hagas con esa información es asunto tuyo. Él se quedó callado un largo momento. Me gustaría quedarme, dijo. Si es que, se detuvo. La miró con una franqueza que no era intimidante, sino completamente carente de evasión. Me gustaría quedarme por ti, no por la tierra, aunque la tierra es buena. Por ti. Necesito decirlo claramente. Effie Abbott, que había rechazado a todos los hombres del condado de Cutter's Bluff sin una sola vacilación, sintió que algo se le abría en el pecho como una ventana que no sabía que había estado cerrada. No me has pedido nada, dijo en voz baja. Lo sé, dijo él. No creo que me corresponda a mí pedirlo. Esa, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con la precisión que ella había llegado a comprender como característica de él. Esa es tu puerta para abrir o cerrar. No voy a empujarla. Ella lo miró durante un largo, cuidadoso momento de absoluta atención. Milton, dijo. Sí, te estoy pidiendo que te quedes. Él soltó un suspiro que probablemente había estado conteniendo durante unas 6 semanas. Entonces me quedo, dijo. Lo que siguió no fue el repentino torrente de declaraciones del que se lee en ciertos tipos de historias. Fue más tranquilo y más real que eso. Él se quedó esa noche en el cuarto de invitados, al lado de la cocina, porque en 1884 en Cutter's Bluff, Texas, había ciertas normas de propiedad, y Effie Abbott tenía una cierta posición en la comunidad que no tomaba a la ligera.
Y por la mañana, tomaron café juntos en la mesa de la cocina con la luz de septiembre entrando por la ventana del este. Y hablaron sobre el campo del este, genuinamente hablaron de ello, de lo que necesitaría y cómo abordar la primera temporada. Y fue la conversación más íntima que Effie había tenido jamás porque se trataba de algo real, algo que importaba, y la persona con la que la estaba teniendo estaba prestando toda su atención. Él encontró una habitación en la pensión para las siguientes semanas, que era lo correcto, y venía al rancho la mayoría de los días a trabajar, y el pueblo de Cutter's Bluff observó esto con la fascinada atención de 400 personas que habían estado esperando que Effie Abbott hiciera algo interesante durante años. Patrice estaba encantada de una manera contenida que apenas se sostenía por las costuras. Adelaide Crane dijo simplemente que lo había sabido, lo cual no era cierto, pero que resultó ser lo correcto decir. Samuel Whitmore estrechó la mano de Milton en la tienda de abarrotes una mañana y dijo, buen hombre, con la seguridad de alguien que había estado prestando atención. Los hombres que previamente le habían propuesto matrimonio a Effie, Gerald Loy, el reemplazo de Thomas Aldrich en el orden social, y varios otros, aceptaron el desarrollo con diversos grados de gracia. Gerald Loy, para su gran crédito, se tocó el sombrero ante Milton en la tienda de forraje una tarde y dijo que parecía un hombre capaz, que era la forma de Gerald de hacer las paces, y ambos lo entendieron. Los otros no eran particularmente su problema. Lo que sí era su problema era la cuestión de que era él precisamente para Effie Abbott y que pretendía ser y cómo decir eso de una manera que no fuera el tipo de arreglo o petición que ella había estado rechazando todos esos años. Pasó algún tiempo pensando en ello. Estaba en el campo del este una tarde de mediados de octubre, trabajando la tierra para evaluar lo que necesitaría para la primavera, y ella salió a buscarlo y se quedó un poco atrás y lo observó trabajar un momento antes de que él la notara. Y cuando se enderezó y se dio la vuelta y la encontró allí con la luz de otoño a su alrededor y sus brazos sueltos a los costados y su expresión abierta de una manera que él había llegado a conocer como rara, algo se asentó en él con la finalidad de algo que ha estado moviéndose hacia su lugar durante mucho tiempo y finalmente ha llegado. Caminó hacia ella. Dijo. He estado pensando en cómo decir algo sin que sea el tipo de cosa a la que has estado diciendo que no durante 3 años. Ella lo miró seriamente. Ah, sí. Lo he hecho. Y he decidido que la respuesta es que probablemente no hay una manera que sea completamente diferente, porque la estructura de la cosa es la misma. Así que lo voy a decir y tú me dirás lo que piensas. Ella esperó. Él dijo. No te lo pido porque necesite que manejes tu tierra o porque necesite que alguien lleve una casa o porque piense que necesitas algo de mí. Te lo pido porque estar cerca de ti es lo más claro que me he sentido sobre algo en mucho tiempo. Y me gustaría que eso fuera el resto de mi vida, si estás dispuesta, y sé que puede que no lo estés, y eso sería, hizo una pausa, duro, pero es la verdad, así que lo digo. El campo del este se extendía detrás de él en la luz de octubre, listo y esperando, lleno de potencial. La tierra de los Abbott se extendía en todas direcciones, familiar y sólida y suya. Ella dijo. Me preguntaste qué estaba pensando. Lo hice. Estoy pensando que el hombre que no pide nada es el único al que siempre he querido darle todo, dijo ella. Y creo que eso es una respuesta. Su expresión atravesó varias cosas en rápida sucesión antes de asentarse en algo que no era una actuación sino el tipo de cosa que no puedes contener. ¿Eso es un sí? Dijo él. Eso es un sí, dijo ella. Él cruzó la distancia que los separaba en 2 pasos, y ella levantó la barbilla, y entonces estaban parados en medio del campo del este con la luz de octubre a su alrededor, y las manos de él en el rostro de ella y las manos de ella en el cuello de él. Y cuando se besaron, no fue un beso tentativo. Fue el beso de 2 personas que han estado teniendo una conversación durante meses y finalmente han llegado a la parte que ambos han estado pensando. Se casaron en noviembre en la iglesia de Cutter's Bluff, que estaba repleta porque 400 personas tenían una opinión sobre esto, y la mayoría de ellas era cariñosa. Patrice Moon lloró, aunque no lo admitiría. Posteriormente, Adelaide Crane no lloró, pero estuvo a punto.
Samuel Whitmore se sentó en la tercera fila y parecía satisfecho de la manera de alguien cuya evaluación de un hombre había sido confirmada. El reverendo Caldwell, que era un buen hombre y razonablemente breve en sus ceremonias, los casó en 25 minutos, lo que fue suficientemente eficiente para Effie y suficientemente ceremonial para todos los demás. Milton usó su mejor abrigo, que no era lo que se diría formalmente impresionante, pero estaba limpio y bien ajustado, y lo usó con la fácil naturalidad de un hombre que no se preocupa por las ceremonias pero respeta el momento. Effie usó un vestido que había mandado a hacer en azul marino, que favorecía su tez, con encaje color crema en el cuello, y era callada y absolutamente hermosa de la manera de alguien que no tiene idea de que es hermosa, que siempre es la forma más conmovedora. Cuando el reverendo Caldwell llegó a la parte en que Milton podía besar a su novia, lo hizo de manera simple y apropiada, y cuando se volvieron para enfrentar a la congregación, Effie estaba sonrojada de una manera que Patrice nunca había visto en todos los años que la conocía, y que Patrice sin duda mencionaría en cada oportunidad posterior. Salieron de la iglesia bajo el sol de mediodía de noviembre, y el pueblo de Cutter's Bluff aplaudió porque esta era una historia que habían estado viendo durante meses, y tenía el final apropiado, y eran personas generosas cuando estaban debidamente entretenidas. Se fueron a casa del rancho de los Abbott, que Effie dejó claro que seguiría llamándose rancho de los Abbott, ya que Harold Abbott había roturado esa tierra y merecía ser recordado en ella. Y Milton estuvo de acuerdo sin ningún ego en particular al respecto porque entendía lo que la tierra significaba para ella, y comenzaron el negocio de estar en la vida del otro por completo. Fue, en balance, exactamente lo que debía ser. Discutían ocasionalmente porque ambos eran personas con opiniones y ninguno de los dos se inclinaba a suprimir una opinión por el bien de una vida tranquila. 2 veces durante el primer invierno, la discusión fue sobre el manejo del ganado, donde tenían puntos de vista legítimamente diferentes, y ambos mantuvieron sus posiciones más tiempo del que era probablemente necesario antes de llegar a un compromiso que era realmente mejor que cualquiera de los que habían propuesto inicialmente, que era el mejor resultado de cualquier buena discusión. Una vez fue sobre algo más pequeño. Un desacuerdo doméstico sobre el orden de prioridades que en realidad trataba sobre el hecho de que ambos eran personas acostumbradas a hacer las cosas solos y todavía estaban aprendiendo la gramática de hacerlas juntos. Y esa discusión terminó con Effie sentada en la mesa de la cocina y Milton recostado en el marco de la puerta, y ambos siendo honestos sobre lo que realmente habían querido decir, que era diferente de lo que habían dicho y que resolvió todo en unos 10 minutos. Después de eso, ambos fueron considerablemente mejores para decir lo que realmente querían decir desde el primer intento. Desarrollaron sus ritmos. Él se levantaba más temprano y ponía el café antes de que ella bajara, lo cual era algo pequeño, pero era el tipo de cosa pequeña que se acumula hasta volverse enorme con el tiempo. Ella llevaba las cuentas y los calendarios de siembra con una precisión que él admiraba genuinamente y así se lo decía. Y ella lo recibía con la sobria y práctica apreciación de alguien que sabe que su competencia es real y no necesita que la elogien en exceso. Trabajaron el campo del este juntos durante el invierno y hasta la primavera. Y para abril, la primera temporada de cultivos fue sembrada, maíz, sorgo y un huerto más grande. Y cuando el maíz brotó a finales de mayo, Effie se paró al borde del campo del este y lo miró con Milton a su lado y dijo: Mi padre habría querido ver esto. Milton se quedó callado un momento. Dime algo que él habría dicho sobre esto. Ella lo pensó. Habría dicho que las hileras no estaban del todo derechas y luego habría entrado y le habría dicho a mi madre que estaba orgulloso. Hizo una pausa. Las hileras están perfectamente derechas. Lo están, dijo él. Eso también lo habría dicho, dijo ella, y sonrió. Y era la sonrisa particular de alguien que lleva el dolor y el amor en la misma mano y ha aprendido a sostener ambos. Él la rodeó con el brazo, y ella se recostó contra él, y se quedaron mirando el campo del este en la mañana de mayo, que era todo aquello por lo que su padre había roturado esta tierra. Escribieron a James, el hermano de Milton, en la primavera, y James respondió con un entusiasmo que saltaba de la página. Estaba encantado. Vendría de visita en el verano si lo recibían. Llevaba años queriendo conocer Texas.
Effie escribió la carta de respuesta a ella misma, que Milton leyó por encima de su hombro, y que lo hizo reír 2 veces y luego mirarla con la expresión que tenía cuando ella hacía algo que le recordaba por qué había regresado por ese camino en particular. James llegó en julio. Tenía 30 años, era delgado y enérgico, mientras que Milton era más corpulento y contenido. Tenía los ojos grises de su hermano y una cualidad de prestar atención a las cosas que Effie reconoció inmediatamente como una característica familiar y encontró inmediatamente reconfortante. Se quedó 2 semanas, y al final de ellas, Effie sintió que lo conocía desde hacía años, que es lo que pasa con algunas personas, entran en tu vida en el ángulo correcto y encajan sin ajustes. En su última tarde, sentado en el porche después de la cena, James le dijo a Effie: «Gracias por hacer que dejara de moverse». «Yo no lo obligué a hacer nada», dijo ella. «Lo sé», dijo James. «Eso es exactamente lo que quiero decir». Miró a su hermano. Se necesitaba lo correcto para hacer que eligiera, no a alguien tratando de acomodarlo en algo. Milton miró a Effie. Effie miró a Milton. La luz de la tarde en el porche hacía lo que siempre hacía, volviéndolo todo dorado, presente y específico. «El camino pasaba por aquí», dijo Milton simplemente. «Qué bueno que lo tomaste», dijo James. Ese otoño, Effie se dio cuenta de que iba a tener un bebé. No le dijo a Milton de inmediato. Se tomó 3 días para estar segura, para sentarse con ello, para dejar que el hecho pasara de la sorpresa a algo que pudiera sostener con firmeza. Luego se lo dijo un martes por la mañana en la mesa de la cocina, antes de que ninguno de los dos hubiera hecho nada más ese día, y lo dijo claramente de la manera en que ella decía todo lo importante. Milton dejó su taza de café. La miró un momento con una expresión que ella no había visto antes. No era agobio, ni actuación, sino una cierta quietud profunda. La forma en que mira un hombre cuando algo cae tan directamente en el centro de lo que esperaba, que necesita un momento para estar seguro de que es real. «Effie», dijo él. «Lo sé», dijo ella. Él se levantó de su lado de la mesa, la rodeó y le tomó las manos entre las suyas, y ella lo miró, y la luz de la mañana entraba por la ventana del este, la misma ventana por la que entraba desde que ella era niña. Y todo se sentía simultáneamente exactamente como siempre había sido y completamente nuevo. «¿Estás bien?», preguntó él. «Estoy perfectamente bien», dijo ella. «Voy a necesitar que no me conviertas en algo frágil». «No lo haré». «Sé que no lo eres», dijo él de inmediato. «Pero se me permite preguntar». Ella apretó sus manos. «Se te permite preguntar». Él la levantó de la silla y la abrazó, y ella se dejó abrazar, que era algo que había tenido que aprender a hacer, y todavía estaba aprendiendo, pero estaba mejorando considerablemente. Y afuera de la ventana de la cocina, el rancho de los Abbott se extendía en la mañana de septiembre, lleno, cuidado y vivo. Patrice, cuando se enteró, inmediatamente comenzó a planear cosas que no se le habían pedido y tuvo que ser reconducida suavemente. Adelaide Crane trajo una pequeña manta hecha a mano en la que había estado trabajando desde la primavera, lo que hizo que Effie se quedara mirándola. Adelaide dijo que había tenido un presentimiento y lo dejó así, con una sonrisa. Samuel Whitmore dijo: «Las buenas noticias son buenas noticias», que era simplemente quien era Samuel. El embarazo fue difícil en la medida en que algunos lo son. Los primeros meses complicados, los meses intermedios mejores, los últimos meses más incómodos de lo que Effie encontraba tolerable, pero que manejó con su característica combinación de practicidad y pura terquedad. El doctor Reeves, que había reducido su consumo de alcohol a niveles más manejables después de una conversación firme de la Junta de Salud del Condado, estuvo presente y sabía hacer su trabajo cuando estaba despejado, que lo estaba. El bebé llegó en abril de 1886, un niño, que ni Effie ni Milton se habían permitido predecir porque les parecía pedirle demasiado a la suerte. Y estaba sano y absolutamente furioso por estar en el mundo, lo que Milton dijo que probablemente era un rasgo de carácter. Y Effie dijo que tomaría eso como un cumplido. Lo llamaron Harold como el padre de ella.
Harold Abercrombie llegó ruidoso y se hizo más ruidoso, lo que fue algo sorprendente dados los padres, que preferían hablar en volúmenes razonables. Era un niño robusto y con opiniones que comenzó a formar preferencias sobre todo desde el momento en que fue capaz de expresarlas. Milton lo sostenía con la particular confianza cuidadosa de un hombre que ha trabajado con animales grandes y entiende que lo suave y lo firme no son opuestos. Effie le daba de comer, le hablaba y le cantaba las canciones que su padre le había cantado a ella en la luz de la tarde en el porche, mientras la finca se aquietaba a su alrededor en la quietud azul de un anochecer tejano. Tuvieron 3 años siendo los 3. Años que fueron buenos, genuinamente buenos, con la textura ordinaria de las cosas buenas, trabajo duro, pequeñas satisfacciones y la acumulación de días que significan algo no porque sean notables, sino porque son tuyos. El campo del este produjo 2 buenas temporadas seguidas y expandieron su terreno a una parte del pastizal del oeste que el padre de Ace siempre había tenido la intención de desarrollar. El instinto de Milton para el manejo de ganado les trajo los rendimientos suficientes para contratar a un ayudante para la temporada de mayor trabajo. Un joven llamado Carter, de 19 años, del condado vecino, que trabajaba duro y comía mucho, y era igualmente agradable en ambas cosas. Harold creció. Creció como crecen los niños cuando son alimentados y amados, y se les permite ser curiosos, es decir, rápido y en todas direcciones. Para cuando tenía 2 años, tenía los ojos de su madre y la precisión de su padre con las manos, algo que Milton notaba con callado placer cada vez que Harold se sentaba a sus pies tratando de hacer lo que Milton estaba haciendo, con su propia versión pequeña de la tarea, que generalmente no ayudaba mucho, pero era completamente sincera. En 1889 llegó un segundo hijo, una niña, que Effie había deseado calladamente sin decirlo. La llamaron Margaret, como la madre de Milton, y fue más callada que Harold desde la primera hora de su vida, mirándolo todo con esos ojos grises idénticos a los de su padre, y que parecían, incluso con pocos días de nacida, estar evaluando la situación con minuciosidad. Milton la miró una madrugada, después de que naciera, mientras Effie dormía, y la sostuvo con la abrumadora y particular cautela de un hombre que ya había pasado por esto una vez y lo encontraba igual de asombroso la segunda vez. Y pensó en los caminos, en el camino que lo había traído desde Laredo, en el camino que pasaba de regreso por Cutter's Bluff, en el camino que había recorrido durante 13 años antes de que una línea de cerca y una tarde polvorienta y una mujer que lo miró sin ningún tipo de inventario, le hicieran entender que moverse y llegar no eran lo mismo. Él había llegado por completo. Ese invierno tuvieron un incendio. No en la casa. La casa estaba bien. Pero en el granero, uno pequeño causado por una lámpara que había sido derribada por algo que probablemente era soldado, que tenía 11 años y opiniones sobre todo. Lo contuvieron antes de que se extendiera seriamente. Milton y Carter lo apagaron con cubetas en 45 minutos mientras Effie mantenía a los niños adentro y controlaba la determinación de Harold de ayudar desde el porche trasero, lo cual era una ocupación de tiempo completo. El granero perdió 2 establos en el lado este, una sección del techo y una buena parte del almacenamiento de heno, lo cual fue una pérdida real, pero no catastrófica. Los vecinos llegaron porque eso es lo que hacen los vecinos. Gerald Lloyd mandó a sus hombres con madera y mano de obra antes de que Milton siquiera mandara un recado, lo que decía mucho sobre Gerald Lloyd, al fin y al cabo. Samuel Whitmore abrió una línea de crédito para los materiales de reconstrucción que no fue solicitada pero fue profundamente práctica. Adelaide Crane organizó a las mujeres del condado en una rotación de comidas que hizo que nadie en la granja Abbott tuviera que pensar en la comida durante 3 semanas mientras se reconstruía el granero, que era el tipo de generosidad específica que va directo al lugar útil. El granero reconstruido era mejor que el original, algo que Milton señaló con la satisfacción de alguien que aprovecha la oportunidad en la necesidad. Carter, que resultó tener un don genuino para la carpintería que no había mencionado en su contratación inicial, contribuyó con un trabajo en el techo del granero que era francamente más hábil de lo que cualquier peón de rancho común entregaría. Y cuando terminó, Effie se lo dijo directamente, y Carter se puso rojo hasta las orejas y dijo que no era nada.
Wafi dijo que no era nada y que debía saber de lo que era capaz, un consejo que le quedó grabado por años. La primavera siguiente, Samuel Wedmore murió. Murió de la forma en que a veces mueren los buenos hombres. En silencio, mientras dormía, a los 77 años. Después de haber regentado su tienda general durante 40 años y haber conocido a 3 generaciones de familias de Cutter's Bluff y haberles dado a todas ellas medida honesta y precio justo. Su esposa lo había precedido en la muerte por varios años. Su hijo Daniel se hizo cargo de la tienda y la dirigió con más o menos la misma integridad, que era el mejor tributo. Effie se sentó en la iglesia durante el servicio conmemorativo y sintió el peso específico de un pueblo perdiendo a uno de sus puntos de anclaje, del tipo de persona que ha estado ahí tanto tiempo que su presencia es parte de lo que está hecho el lugar y cuya ausencia cambia la textura de todo. Le había escrito una carta a Daniel Wedmore, breve y sincera, y Daniel había respondido con agradecimientos igualmente breves e igualmente genuinos. Milton, a su lado en el banco, apretó su mano sobre la de ella, que era todo lo que necesitaba pasar. Ese año tenían 36 y 42, justo en medio de una vida que habían construido juntos. Y la vista desde la mitad de una buena vida es diferente a la vista del principio, menos anticipatoria, más anclada, con la profundidad particular de las cosas que han sido probadas y han resistido. Ellos habían sido probados y habían resistido. Las discusiones que habían tenido en el camino, y tuvieron discusiones reales, porque ambos eran personas con aristas, nunca habían cortado tan profundo como para sangrar del todo. Las temporadas difíciles, el año de sequía que llegó en 1890 y requirió todas las habilidades que ambos tenían y más paciencia de la que ninguno de los dos reclamaría tener. La enfermedad que tuvo Harold en el invierno de su 6º año y que los mantuvo a ambos despiertos durante 10 días seguidos hasta que la fiebre rompió. Esas cosas habían sido duras sin ser insoportables, que era la naturaleza de una vida construida sobre suelo firme. Patus Moon seguía siendo Patus Moon, que era una constante. Se había suavizado marginalmente con los años, aunque conservaba su naturaleza fundamental, que era la de alguien que prestaba mucha atención a todo y requería una audiencia para lo que notaba. Y se había encariñado genuinamente con Milton de esa manera particular de las mujeres que han sido protectoras con sus amigas y se encuentran gratamente equivocadas sobre el resultado. Venía a cenar los domingos una vez al mes y dejaba a los niños algo sobreestimulados y se iba a casa satisfecha, que era una tradición que todos ellos encontraban, en sus diferentes maneras, completamente acertada. Harold, a los 7 años, estaba profundamente interesado en los caballos, lo que era probablemente genético, pero también el resultado natural de crecer cerca de ellos. Ya podía manejar una cuerda de plomo con una competencia sorprendente y tenía un don con los animales que era idéntico al de su padre, esa facilidad, esa falta de dominación, ese entendimiento de que se obtiene más de la confianza que de la fuerza. Y verlos juntos, a Harold siguiendo a Milton por el granero con esa concentrada seriedad de niño pequeño. Effie a veces se paraba en la puerta del granero y sentía esa plenitud particular que llega cuando algo que esperaba sin articularlo exactamente se ha hecho realidad. Margaret, a los 4 años, leía. No era necesariamente inusual, pero la forma en que leía era con esa atención minuciosa que sugería que no solo estaba descifrando palabras, sino que realmente las consideraba, las almacenaba, las archivaba a la manera de alguien que ya ha decidido que el mundo se aborda mejor comprendiéndolo. Adelaide Crane, que visitaba a menudo y era ya tan parte de su hogar como cualquier persona que no viviera allí, dijo que Margaret iba a ser notable, y parecía completamente complacida, porque Adelaide era el tipo de persona que se deleita con las personas notables en lugar de sentirse amenazada por ellas. Una tarde de finales de septiembre de 1891, con los niños dormidos y la finca en calma, y el cielo sobre la meseta haciendo lo que hacía en otoño, donde se volvía de un azul tan profundo que parecía casi sólido, Effie y Milton se sentaron en el porche en el mismo lugar donde se habían sentado aquella primera noche, ya 7 años atrás, cuando el silencio entre ellos se había sentido como algo en lo que podías descansar. El silencio todavía se sentía así. «Quiero decirte algo», dijo Effie. Él esperó como siempre esperaba, sin llenar el espacio, sin anticipar, simplemente presente.
Solía pensar, dijo ella, que lo que quería era algo específico, un tipo específico de hombre, un tipo específico de sentimiento. Cuando la gente me preguntaba qué estaba esperando, no podía explicarlo porque no tenía palabras para esa cosa específica. ¿Y ahora?, dijo. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora creo que lo que esperaba no era un tipo específico de hombre, dijo ella. Esperaba a alguien que me tratara como si la pregunta tuviera una respuesta que era mía para dar, no de ellos para encontrar. Él permaneció en silencio un momento, mirando el cielo que se oscurecía. Y cuando llegué, dijo él, no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Lo sé, dijo ella. Eso era lo que eras, sin tratar de serlo. Él se giró para mirarla. 7 años, 2 hijos, un incendio, una sequía. 13 discusiones y 10 reconciliaciones y una que no se había resuelto del todo hasta 3 días después. Cartas que él todavía guardaba atadas en el fondo del baúl en su habitación. El campo del este que ella le había hecho ver el potencial y que habían convertido en algo de lo que Harold Abbott se habría sentido orgulloso. Effie, dijo él. ¿Qué? Voy a decir algo y necesito que no te dé vergüenza. Raramente me da vergüenza. A veces te da vergüenza, dijo él. Cuando las cosas se vuelven demasiado sinceras demasiado rápido. Eso es justo, dijo ella. Te amo, dijo él con la voz llana y directa de alguien para quien la sinceridad no es una actuación, sino simplemente la forma en que dices las cosas que son verdad. Te amo desde aproximadamente el 3er día que estuve aquí, que no es algo que dijera entonces porque habría sido alarmante, pero quiero decirlo ahora con todo el peso de 7 años detrás. Sabes que no es algo que simplemente sienta. Es algo que elegí y sigo eligiendo. El cielo de septiembre estaba completamente oscuro ahora, punteado de estrellas en la forma clara de la meseta tejana. La Vía Láctea se extendía sobre él de esa manera extravagante y disponible que tiene allí afuera, donde no hay luz de ciudad que compita. Effie lo miró un momento. Luego lo miró a él. Lo sé, dijo ella. Lo he sabido durante mucho tiempo. Hizo una pausa. También te amo, con todo el peso de 7 años y de cada año subsiguiente mientras haya años subsiguientes que contar. Él extendió la mano y tomó la de ella, y ella lo permitió. Y se sentaron juntos en la noche de septiembre en el porche de la granja Abbott y escucharon la tierra. Las estrellas se movían sobre ellos como siempre lo hacen, indiferentes a todo lo que tienen abajo, hermosas en su indiferencia. Y debajo de ellas, una mujer que había rechazado a todos los pretendientes del condado y un hombre que no le había pedido nada se tomaban de las manos en la oscuridad y estaban completa, callada y enteramente donde debían estar. Los años siguientes tuvieron la cualidad de los años buenos, años bien construidos, años que no notas como notables en el momento porque lo notable se ha convertido en la textura de lo ordinario. Harold, a los 10 años, era un niño de opiniones firmes y capacidad considerable, aprendiendo el negocio del ganado de ambos padres con la seriedad específica de un niño que entiende que lo que aprende es importante. También tenía la aparente afinidad de su abuela Margaret por los nombres, habiendo nombrado a cada caballo de la propiedad con algo elaborado y sintiéndose herido cuando alguien usaba abreviaturas. Margaret, a los 7 años, se había vuelto, como Adelaide Crane había predicho, notable. Leía todo lo que caía en sus manos y se había puesto a sentarse en las lecciones de la escuela de la señora Alderton en Cutter's Bluff, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería más de lo que se ofreciera. Y la señora Alderton, que había enseñado durante 20 años y sabía la diferencia entre una niña brillante y una extraordinaria, le escribió una carta a Effie que decía simple y profesionalmente que a Margaret Keller se le debían dar todas las oportunidades educativas posibles que la familia pudiera gestionar, porque lo que había en la cabeza de esa niña merecía espacio para desarrollarse. Effie leyó esa carta en la mesa de la cocina y luego se la pasó a Milton sin comentarios. Él la leyó y la dejó sobre la mesa. Bueno, dijo él. Bueno, coincidió ella. Tendremos que pensar a dónde podría ir para una educación adecuada cuando sea mayor. Hay una academia en Austin. Eso es lo que ya estaba pensando. Austin, dijo Effie. Sé que lo estabas pensando,
dijo él. No me digas que ya lo estaba pensando. Si tú también lo estabas pensando, dijo ella, eso es solo que los dos somos demasiado orgullosos para ser el primero en decirlo. Él la miró con esa expresión que había llegado alrededor del tercer año de su matrimonio y nunca se había ido. La que era casi risueña, pero era más precisamente la expresión de alguien que encuentra que la persona enfrente de él es la más interesante que ha conocido. De acuerdo, dijo él. Ambos estábamos pensando en Austen. Bien, dijo ella. Entonces estamos de acuerdo. Patus Moon, a los 56 años, había comenzado a disminuir su ritmo en el sentido puramente físico, mientras que sus opiniones, de hecho, habían aumentado en velocidad. Y ella y Effie continuaban su larga tradición de sentarse una frente a la otra en la mesa de la cocina de la granja Abbott, discutiendo amablemente sobre cosas que ninguna de las dos iba a cambiar de opinión y que ambas encontraban completamente satisfactorias. Milton había sido incluido en estas conversiones durante años ya, y participaba con esa particular precisión seca que Patus había encontrado sorprendente al principio y en la que ahora confiaba como una especie de piedra de afilar para sus propios argumentos. Todavía no puedo creer que llegaras a su propiedad y arreglaras su bomba, le dijo Patus una tarde, aproximadamente 8 años después de su matrimonio, con el tono de alguien que revisita una historia fundacional. Ella me lo permitió. Dijo él. Porque lo pediste bien, dijo Patus. Porque necesitaba que arreglaran la bomba, dijo él. Porque eres el tipo de hombre que notó que la bomba necesitaba arreglo, dijo Effie sin levantar la vista de las cuentas. Tanto Milton como Patus consideraron esto. Eso es lo más romántico que has dicho en 8 años, le dijo Patus a Effie. Es un hecho, dijo Effie y pasó una página. Milton cruzó la mirada con Patus por encima de la cabeza de Effie, y compartieron una expresión que era afectuosa específicamente acerca de Effie, y generalmente acerca del tipo de amor que no requiere declaraciones grandiosas porque está construido en la estructura de todo. En la primavera de 1893, James Callor vino a visitar de nuevo, esta vez con una mujer, una maestra de escuela calladamente extraordinaria llamada Vera, que tenía cabello castaño y un temperamento parejo, y que, al ver la granja Abbott, a Effie y Milton y a los niños, le dijo a James esa noche en la habitación que les habían dado, que ahora entendía lo que él quería decir cuando hablaba de su hermano, que se podía ver en la forma en que estaban el uno con el otro, el peso y la soltura. James y Vera se casaron ese verano en Kansas, y Effie y Milton llevaron a los niños al norte para la boda, que fue el primer viaje importante de Harold y Margaret, y que Harold encontró aventurero, y Margaret profundamente informativo en formas que comenzó a escribir en el diario que había empezado a guardar a los 8 años. Parado en la parte trasera de la iglesia en Wichita, Kansas, viendo a su hermano intercambiar votos con una mujer que miraba a James con una particular calidez atenta de alguien que ha encontrado exactamente a quien buscaba, Milton pensó en un camino en abril, una línea de cerca, una tarde polvorienta, una bomba que necesitaba arreglo. Pensó en todos los caminos que eventualmente lo habían llevado al correcto. Effie, a su lado con el vestido azul que había usado en su propia boda 7 años atrás y que aún le quedaba porque era Effie y cuidaba las cosas, lo miró brevemente y captó su expresión. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja, bajo el sonido de la ceremonia. Que me alegro de haber tomado el camino que pasaba por Cutter's Bluff, dijo él. Ella deslizó su mano en la de él. Yo también, dijo ella. Harold, en el asiento entre ellos, susurró en voz alta que esto estaba tomando mucho tiempo, y ambos apretaron los labios para mantener el gesto serio, y Margaret, al otro lado de Effie, cayó a su hermano con la particular autoridad exasperada de una hermana menor que de alguna manera siempre es más madura. Y eso lo era todo ello, la totalidad ordinaria y extraordinaria de una vida construida con alguien a quien elegiste y que te eligió de vuelta. Regresaron a Cutter's Bluff en el calor de agosto, y la granja volvió a aparecer al doblar el camino de la meseta. El conjunto familiar de edificios, las líneas rectas de las cercas, el campo del este que estaba lleno y produciendo, el techo del granero que Carter había construido 7 años atrás y que seguía, como Carter lo había construido, excelente.
soldado, que tenía 15 años ahora y estaba semijubilado con la gran dignidad de un animal que conoce su propio valor, era visible en el potrero cercano, moviéndose lentamente en el frescor de la mañana. Effie se inclinó hacia adelante en el asiento de la carreta. Ahí está, dijo Harold, con la satisfacción de un niño que regresa al único lugar que es completamente suyo. Ahí está, coincidió Effie. No necesitaba mirar a Milton para saber su expresión porque, después de 9 años, conocía su cara en todas sus configuraciones. Sabía cuándo era el calor específico de alguien que vuelve a casa, al lugar que ha elegido para pertenecer. Lo conocía como se conoce el propio terreno a tientas en la oscuridad. Una vez se lo dijo. Él lo recordó. Recordaba todo sobre ella que importaba. La carreta pasó por la puerta y subió hasta la casa, y Harold estaba fuera y corriendo antes de que las ruedas se detuvieran, y Margaret descendió con considerablemente más dignidad y fue inmediatamente a ver si Soldado había sido mantenido adecuadamente en su ausencia. Y Carter, que se había quedado a cargo, salió del granero e informó que todo estaba en orden, que lo estaba, porque Carter era Carter. Milton ayudó a Effie a bajar de la carreta. Ella no necesitaba la mano, pero la aceptó porque algunos gestos no se tratan de necesidad. Y se quedaron juntos en el corral de la granja con el sol de agosto sobre ellos, y las tierras de los Abbott a su alrededor, y los niños ya dispersos en la vida del lugar. Y él la rodeó con su brazo, y ella se recostó contra su costado de la forma que había tenido que aprender y había aprendido a fondo. «Estamos en casa», dijo él. «Estamos en casa», dijo ella. Entraron. La cocina de la granja Abbott olía a las hierbas secas que ella había colgado antes de que se fueran, y al pan que había pensado hacer antes del viaje estaba en la lista para mañana, y la bomba del patio estaba quieta y funcionando, y la ventana del este dejaba entrar esa luz particular de una mañana de agosto en Texas que ella había conocido toda su vida, y a su lado había un hombre que había llegado por la curva del camino una tarde de abril hace 13 años, polvoriento y sin prisa, sin pedir nada, y a quien ella lo había dado todo, no porque él lo pidiera, sino porque era el tipo de hombre que hacía que dar se sintiera como recibir exactamente al mismo tiempo. Hay historias de amor que se anuncian por sí mismas, que vienen con declaraciones y persecuciones y gestos dramáticos y toda la maquinaria del cortejo funcionando a toda velocidad de manera visible. Y luego está el otro tipo. El que empieza con una bomba que necesita reparación, un plato de guisado y una frase audaz que aterriza exactamente en el lugar indicado, y que se construye lenta y verdaderamente hasta convertirse en algo que tiene la densidad de la piedra y la calidez de esa luz particular en una ventana particular de cocina a una hora particular de la mañana. El segundo tipo no es menos. Es, si acaso, más. Effie Abbott lo había sabido. Había tenido razón al esperarlo. Y cada mañana desde aquel noviembre de 1884, cuando se paró en la iglesia de la granja Abbott y se casó con un hombre polvoriento, serio, de ojos grises, que no había pedido nada y a quien se le había dado todo, ella había estado agradecida. No de manera dramática, porque era Effie, sino de la manera real, la cotidiana, la que no requiere ceremonia, porque ya está construida en el tejido ordinario de cada mañana ordinaria por haber tenido la razón. Y Milton Keller, que había estado en el camino durante 13 años, y que tomó un camino particular una tarde de abril particular sin más razón que la de que su caballo necesitaba agua, había entendido esa tarde algo que comprendía más completamente cada año, que la vida a la que llegas por accidente y eliges quedarte por intención no es menos tuya que la que planeaste. Es más, porque la elegiste con los ojos abiertos. La elegiste libremente. La elegiste sabiendo lo que elegías. Había elegido a Effie Abbott. Había elegido la granja Abbott y su bomba, su campo del este, su vista de la meseta de piedra caliza, su luz particular de la mañana, su cresta norte al amanecer que ahora había visto cientos de veces y que seguía siendo, cada vez, exactamente como ella lo describía, imposible de explicar del todo a quien no la había visto y que valía la pena ver. Había elegido a Harold, que tenía 11 años y era casi tan alto como Effie, y que iba a ser considerablemente más alto que eso antes de que terminara.
Había elegido a Margaret, que a sus 9 años tenía un diario con 43 entradas y que en ese momento estaba haciendo campaña por un libro más grande. Había elegido el patriarcado por proximidad, cosa que nunca había lamentado ni una sola vez. Había elegido esta vida con ambas manos, y la sostenía cada día, y la sostendría mientras se le permitiera. Y por las mañanas, que comenzaban como siempre habían comenzado en la granja Abbott, con la luz de la ventana del este, el café y la lista de lo que había que hacer, siempre larga y siempre manejable. Effie bajaba las escaleras y encontraba el café ya hecho, se sentaba frente a Milton y envolvía ambas manos alrededor de su taza, y comenzaban el día juntos. Y afuera, la granja los esperaba en ese silencio particular de la mañana de la tierra que es conocida, amada y cuidada. Was Sawyer estaría en el potrero moviéndose lentamente bajo el fresco temprano. Y los niños bajarían con su ruido y sus versiones matutinas específicas de sí mismos. Y el día se abriría frente a ellos. Ordinario y lleno. Cada día ordinario y lleno. Eso era todo. Y era más que suficiente. Y lo era todo.